Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos con el buen hábito de estudiar redes neuronales desde el capítulo 10 hasta el capítulo 19 de Aurelien Guerón, aquí en Machine Learning y Deep Learning, de la tercera edición de Aurelien Guerón. Entonces, para la entrega de hoy, aquí tenemos entonces que él tiene del capítulo 10, en donde empieza la introducción a las redes neuronales artificiales, con Keras, y llega hasta el capítulo 19, que es entrenamiento y deploying TensorFlow Model and Scale. 9 capítulos entonces para, creo, pues darnos cuenta de lo que consiste el Machine Learning y adquirir algunas habilidades en ciencia de datos con estas técnicas de Machine Learning y Deep Learning. Entonces sigamos pues en el capítulo 10 y seguimos entonces en la página 488. Aquí nos dice pues la inteligencia que tenemos una traducción en español del capítulo 10 de Aurelien Guerón sobre clasificación con MPL, o sea, perceptrones multicapa, en el libro Hanon's Machine Learning. Para ir como resumiendo lo que vamos diciendo, entonces tenemos MLP para clasificación o perceptrones multicapa para la tarea de clasificación. Y nos dice pues que un Guerón que los MLP también pueden utilizarse para tareas de clasificación. Generamos una imagen, aquí la vamos a poner con más tamaño, generamos una imagen de una secuencia de enseñanza, bueno, generaremos una imagen de una secuencia de enseñanza alrededor de tipos de clasificación. Entonces, clasificación binaria, multietiqueta y clasificación multiclase. Les vamos a pedirle esa imagen para mostrarlos la clasificación. Con redes neuronales, pues conviene recordar cuáles son los tipos de clasificación que él quiere abordar. Entonces vamos a DeepSeek, perdón, a ChatGPT. En realidad yo creo que uno tiene, aquí le voy a decir, entonces, vamos a ponerle aquí, genérame con la tilde, genérame una imagen de la secuencia de enseñanza alrededor, aquí le ponemos alrededor de los tipos de clasificación binaria, multietiqueta y multiclase. Entonces aquí ya le decimos Enter para que nos lo haga a través de DALI de OpenAI. Dejamos entonces trabajando la imagen y seguimos con nuestra... aquí le vamos a poner, como ya vamos a generar la imagen, entonces aquí, bueno, pues tipos de clasificación que queremos abordar. Queremos abordar. Entonces, como les decía, entonces los tipos de clasificación, entonces serán binaria, que es la básica en la que empezamos, solo dos clases. Luego multietiqueta, en la que las salidas a veces son varias salidas y puede ser que cada salida sea binaria. Y la multiclase, que es cuando tenemos varias salidas, pero todas son salidas correlacionadas. Perdón, una sola salida, una sola neurona de salida. En cambio, la multietiqueta son varias salidas, una por cada etiqueta, y binaria una sola neurona de salida. En multiclase es solamente una neurona, en cambio en multietiqueta es varias neuronas de salida, una por cada etiqueta. En multiclase es una sola, en la que los valores de la variable a predecir son discretos y más de 2 y correlacionados. Entonces, en un problema de clasificación binaria, solo necesitas una neurona de salida como la función de activación sigmoide. Su función será un valor entre 0 y 1 y puedes interpretar cómo la
y que puedes interpretar ese valor en 0,1, la podemos interpretar como la probabilidad estimada de la clase positiva. Aquí veremos un ejemplo en donde la clase positiva puede ser que el correo sea spam o no, perdón, ser spam, es decir, ser un correo indeseado. Y la clase negativa sea un programa, un mensaje ham, o sea, un correo deseado. Entonces, spam no deseado, ham deseado. En ese caso, la clasificación entonces decimos que es binaria. Tiene, por ejemplo, entradas X1 y X2, uno con peso W1 y otro con término de sesgo B. Y la neurona saca los valores de esta función que aquí está graficada, que es la función sigmoide, que es una S de rango en 0,1, que se puede interpretar como la probabilidad estimada de la clase positiva y que ese valor de salida lo llamamos Y gorro usualmente. En esta terminología y notación en redes neuronales y machine learning. Ya aquí vemos con NumPy y Matplotlib el gráfico de la sigmoide, que matemáticamente se define como 1 sobre 1 más e a la menos x. Aquí esa función sigmoide yo la voy a poner aquí en una nueva línea de texto en lenguaje LaTeX. Entonces vamos a definir esa función sigmoide. Entonces aquí le voy a poner sigmoide de x como frac entre 1 y 1 más e a la menos x. Y aquí ya editada nos queda de esta manera en lenguaje LaTeX. Sigmoide de x igual a 1 sobre e a la 1 más e a la menos x. Que es una función, claro que como sabemos de que la exponencial negativa converge a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces en el infinito, cuando x tiende a infinito, la sigmoide tiende a 1. Y cuando x tiende a menos infinito, pues entonces este denominador se hace demasiado grande y entonces el valor de la sigmoide, sus valores tienden a 0, porque 1 sobre un valor muy grande y cada vez más grande va a tender a un número cada vez más pequeño. Entonces la sigmoide, eso nos muestra que la sigmoide es una función en el rango de 0 a 1. Ya graficada, primero definiéndola a través de una función de usuario de Python, creando una partición regular para el dominio entre menos 10 y 10 con 200 puntos. Creamos una figura de 6 por 4 pulgadas de color rojo para la función sigmoide, en gráfico de líneas con la función plot y graficándole los ejes x igual 0 y y igual 0 y título función sigmoide, donde la variable independiente sea la variable x y metrizando los ejes. Aquí metrizando el eje x, que lo llamamos metrizar o escalar, metrizar o escalar el eje horizontal para que él nos grafique de 1 en 1 desde menos 10 hasta 10 y en y nos grafique de punto 1 en punto 1 desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1. Entonces aquí ya esto es metrizar o escalar. Aquí es metrizar, aquí metrizar o escalar el eje vertical, pero ya con una escala diferente, ya aquí escala de 1 en 1. Entonces aquí si le pusimos el incremento, aquí le vamos a poner para aprender cómo utilizar la función np.arrange, le decimos que él tiene un start, un parámetro start donde empieza y un parámetro stop donde termina y un paso, un parámetro step. El paso o diferencia, porque esa función arrange genera una progresión aritmética con término inicial en 0 y término final en este extremo disminuido en la diferencia. En este caso, entonces, si el extremo es 1 más punto 1, termina en 1. Y el paso o diferencia de la progresión aritmética es de punto 1. Así lo vamos especificando y cuando no se especifica el paso, él lo asume como 1. Entonces aquí, cuando no se asume step, él lo asume por defecto en 1.
Así él nos grafica esta función sigmoide. Ya siempre le ponemos cada vez más en esta, porque lo que buscamos con esta enseñanza es que uno crezca también en la habilidad de manejar el código de la mano de la inteligencia artificial y de este editor llamado VS Code. Miren cómo nos queda el gráfico de la función sigmoide, una S muy bonita, mostrando que en el eje Y tiene rango en 0, 1 y lo habíamos graficado entonces entre menos 10 y 10. Y aquí ya vamos a graficar la probabilidad de la clase negativa, que será 1 menos la probabilidad de la clase positiva. Entonces aquí, haciendo uso de la función subplot de Matplotlib, subplots en plural, y diciéndole la forma de la regla. Entonces, miremos, como le estamos poniendo todos los parámetros a las funciones que estamos utilizando, entonces para el método subplot voy a pedirle que me entregue todos los parámetros de ella. Entonces le voy a decir plt.subplots subplots ts y él me lleva la documentación en Matplotlib de esa función subplot que me permite hacer arreglos matriciales de gráficos. Entonces me dice aquí, el primer parámetro se llama nRows, es decir, el número de filas. El segundo parámetro se llama nCols, o sea, el número de columnas. Y tiene ya otros más. Entonces aquí le vamos a poner, entonces efectivamente, se llama nRows. Y el segundo se llama nCols, es decir, el número de columnas del arreglo matricial de gráficos que quieres. En este caso queremos solo dos gráficos porque lo generó a través de una tupla llamada x1 x2, es decir, cada uno de los ax y son planos. Entonces aquí ax1 y ax2, es decir, queremos dos planos para confrontar la sigmoide con la sigmoide que representa la clase negativa. Entonces, miren cómo nos queda ya nos queda este gráfico bonito, en donde al lado izquierdo tenemos la sigmoide y al lado derecho la probabilidad de la clase negativa. Entonces, probabilidad de la clase positiva al lado izquierdo y probabilidad de la clase negativa al lado derecho, mostrando que cuando la clase positiva tiene probabilidad cercana a 0, la de la clase negativa tendrá entonces probabilidad complementaria cercana a 1. Y ya seguiremos con clasificación multilabel o multietiqueta en el siguiente video. Siempre los vamos a dejar muy corticos para siempre crecer de manera adecuada en esta didáctica de el Deep Learning con cuadernos Jupyter editados con VS Code, ayudados con la inteligencia artificial DeepSeek y ChatGPT, porque VS Code se articula con ChatGPT. Bueno, les agradecemos mucho y hasta luego.